Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Hoy es jueves 15 de agosto del año 2019. Espero que estas historias sean de tu agrado. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado el fallecimiento de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron, y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupado el lugar. Sin embargo, no era la única que sentía este extraordinario frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y perdieron la vida. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano 2 cuerpos, y supo entonces que sus hijos
no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién le había quitado la vida a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles, los envenenaron y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Esta fue la leyenda de un amor de ultratumba. Leyendas de horror de Chile. La Lola. En Chile se cuenta una versión de un personaje al que se le conoce como la Lola. Es una mujer que le quitó la vida a su hombre por celos y ahora se le ve arrastrando el ataúd. Los mineros que la ven saben que es un anuncio de que la parca anda rondando. Otra leyenda típica de Chile es el mito de una mujer muy hermosa que vivía en Iquique. Esta mujer de nombre Dolores sembraba entre los hombres ilusiones y desengaños, y entre las mujeres envidias y rencores, pues era deseada por la mayoría de los jóvenes. El padre de Dolores era un minero que vivía preocupado por cuidar a su hija y apartarla de sus admiradores, a la espera de que llegara el hombre indicado para ella, un hombre que él considerara digno de casarse con su hija. Sin embargo, ella conoció un día a un joven y pobre minero del cual se enamoró perdidamente, pero sabiendo que su padre no aceptaría la relación, decidió irse de su casa y escapar con el amor de su vida. Después de huir, se unieron a un grupo de mineros que caminaban en la búsqueda de una veta de oro o plata, con tan buena suerte que tuvieron tal fortuna de encontrarla. El matrimonio encontró la riqueza y en su futuro solo podían augurarse bendiciones. Sin embargo, ella no imaginaba que el hombre que ella amaba tan ciegamente en realidad no sentía lo mismo. El dinero que ahora poseía lo utilizaba para conquistar a otras mujeres, de tal forma que poco a poco se fue olvidando de cuidar de su esposa, y en definitiva ya no le importaba lo que le ocurría a ella. Quiso la suerte que una desafortunada tarde la Lola pasara caminando, y de repente vio que el hombre que amaba estaba en los brazos de otra mujer, besándose con pasión. Despechada y llena de odio y rencor, al verse desplazada por otra mujer, la Lola fue acumulando gran resentimiento hacia su esposo, y aunque los celos la consumían, no le reclamó nada a su marido, pero vivía odiando a la rival. En realidad, eran varias las amantes que éste tenía, pero ella suponía que solo era una. Una tarde después de verles juntos, la Lola se fue a su casa mascullando y maldiciendo su suerte. Pacientemente la mujer esperó a que cayera la noche, y cuando al fin llegó el infiel marido, éste entró con sigilo y se acostó al lado de su mujer tranquilamente. Enfurecida por el engaño y los celos, ella esperó que durmiera profunda e inmediatamente después le propinó 13 puñaladas directamente al corazón. Después de quitarle la vida, lo escondió en un ataúd negro. Como ya era muy noche, nadie la vio arrastrar el cuerpo de su amado. La mujer huyó a los cerros para dejarlo ahí, y mientras regresaba, comenzó a dar gritos y alaridos arrepentida de lo que había hecho. Una vez que regresó al poblado donde vivía, la mujer quedó desquiciada. Solo reía y murmuraba que en un asalto le habían quitado la vida a su marido. Los habitantes del pueblo notaron muy cambiada a la Lola. Después de un tiempo, ella poco a poco se fue poniendo muy delgada, demacrada y sin luz en los ojos. Un día, invadida por los remordimientos y por la culpa, decidió volver a los cerros. Arrepentida y desesperada, se alejó de la gente, y dicen que no volvió jamás. Es así como comenzó a vagar por las altas cimas de las cordilleras, y por los faldeos, hambrienta, descalza, desgreñada, siempre con el deseo de venganza. Pues al perder la razón, la mujer comenzó a buscar desesperadamente al asesino de su amado esposo, hasta el fin de sus días. Luego de fallecer en los cerros, su alma no pudo encontrar descanso,
y desde entonces su espíritu vengativo recorre los cerros y las minas, y sus andanzas la hacen ser conocedora de los sitios donde se encuentran las vetas de oro. Desde aquel día se dice que algunas noches los hombres que andan en los cerros norteños escuchan una voz que los llaman por su nombre, y una vez que llegan al lugar de donde viene el sonido, ven a una mujer pálida y extraordinariamente bella que carga un ataúd negro. El hombre que la ve está prácticamente perdido, pues se cree que la Lola es un augurio de los peligros que vienen, y en ocasiones presagio de que la mismísima Parca busca a alguien a quien llevarse. Los mineros igualmente dicen que la Lola transita por las galerías abandonadas, acompañada del ataúd negro de su esposo. Por ello, se dice que los mineros que han perdido la vida repentinamente, es seguro que fallecieron de horror ante la presencia fantasmagórica de la Lola. Pero para los mineros buscadores de una veta, la Lola convierte la venganza en piedad, pues anuncia a los buscadores la proximidad del tesoro, pero no para que lo hagan aflorar, sino para que se alejen del lugar, porque cuando se encuentra la veta, el deceso es inminente. El cabrío maldito. Se dice que al norte del país, un cabrío maldito mantuvo horrorizados a los habitantes de un poblado del que no se sabe el nombre con certeza. Lo cierto es que muy posiblemente esta historia sucedió durante la conquista, pues aún se adoraba a todo tipo de dioses y los saqueos e imposiciones religiosas por parte de los españoles complicaron en demasía la vida de los nativos. Así pues, los indígenas se sentían desamparados ante la masacre y sometimiento de los que eran víctimas. Esta situación fue aprovechada por un hechicero maligno cuya perversidad le hacía adorar a los entes del mal, debido a que tenía tratos con el diablo. Los conquistadores no se habían atrevido a dañarlo. Además poseía grandes riquezas y gozaba de muy buena salud, aunque las epidemias estaban acabando con los habitantes. Por estos motivos muchas personas se sintieron atraídas hacia él, pues creían que podían conservar sus bienes, así como hacerse de más tesoros, o bien ver materializados todos sus deseos. Se formó un grupo adorador de las fuerzas malignas, el cual estaba dispuesto a todo, a fin de conseguir lo jamás imaginado. El grupo realizaba sesiones tétricas. Lejos de la ciudad se enfilaban hacia un monte y ahí en una cueva llevaban a cabo los rituales más sangrientos. Le quitaban la vida a los animales con el objeto de mantener contento al demonio. Sin embargo, una noche al hechicero se le ocurrió la idea de traer a la vida a uno de los dioses más sangrientos y malvados. Algunos mencionaban incluso que se trataba del mismísimo demonio, con el fin de obtener mayores riquezas y poder sobre los propios conquistadores, quienes habían traído grandes desgracias al Nuevo Mundo. Para ello necesitaban sacrificar a 13 niños, todos menores de 5 años. A algunos integrantes del grupo satánico se le asignó la misión de raptar a los infantes y trasladarlos hasta la cueva. Así pues, 13 familias sufrieron la pérdida de sus hijos, lo que provocó un temor generalizado en la región. Las desapariciones eran atribuidas a los españoles, pero ningún indígena se atrevía a indagar. Mientras tanto, en el monte, el brujo inició el ritual sacrificando a un macho cabrío, el cual le cortó la cabeza y las patas traseras, ya que estos formarían parte del cuerpo de la deidad maligna. Posteriormente cavó una fosa del tamaño de un cuerpo humano y ahí las colocó. El ofrecimiento de las 13 pequeñas criaturas logró convocar el espíritu del demonio. Sin embargo, se requerían más víctimas para terminar de moldear al ser. Volvieron pues las desapariciones de niños. Los padres horrorizados no querían perder de vista a sus hijos. Muchos dejaron de salir y permanecían atrincherados en su casa. Con cada nuevo niño que sacrificaban, el hechicero iba formando los huesos del cuerpo de la entidad maléfica. Algunos de los miembros del grupo satánico comenzaron a hartarse de tanta matanza y no ver resultado alguno. Otros tantos reflexionaron sobre los hechos y se horrorizaron de todo lo sucedido. No obstante, se resistía a abandonar la secta por temor a represalias. Luego de haber sacrificado alrededor de 100 niños, el cuerpo del demonio estaba casi completo,
Sin embargo, faltaba la culminación de la obra. El acto supremo por el cual la bestia volvería a la vida era el sacrificio de un recién nacido. De tal forma que el hechicero pidió a los miembros de la secta que, como prueba de que deseaban conjurar la presencia del diablo, tenían que ofrecer un neonato propio. Se acordó que una de las mujeres, cuyo embarazo era evidente, cedería a su hijo al momento de nacer. Cuando llegó por fin ese día, el brujo se preparó para terminar el ritual por el que la deidad se levantaría de su tumba. Los miembros se colocaron alrededor del cuerpo con cabeza y patas de macho cabrío, mientras que el hechicero ponía encima al recién nacido. Como si estuvieran hipnotizados, hombres y mujeres comenzaron a orar en un lenguaje desconocido. Repentinamente se escucharon algunos alaridos, al parecer provenientes del cuerpo demoníaco. Como si esa fuera la señal que esperaba, el brujo blandió un puñal con el que pretendía atravesar el corazón del bebé, pero antes de que pudiera hacerlo, la madre del neonato, fuera de sí, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Después tomó en sus brazos a su criatura y con todas las fuerzas, la decisión y la rapidez de que era capaz, corrió hacia la boca de la cueva, temiendo que los demás miembros le dieran alcance y le arrebataran a su hijo para seguir con el ritual, pese al fallecimiento del hechicero. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del grupo se sentía aliviada y a salvo, pues todos estaban tan asqueados por tanta sangre inocente vertida que lo único que deseaban en ese momento era retirarse del lugar y olvidar lo que ahí había ocurrido. Nadie regresó a la cueva. Sin embargo, se cree que uno de los integrantes clausuró la cueva por temor a que las almas en pena de los sacrificados tomaran venganza, puesto que se empezaba a hablar de las apariciones de un ser mitad hombre, mitad cabra. Años después, con la llegada de varios extranjeros a la Nueva España, llegó a esta región un cazador de tesoros que, maravillado por las historias de grandes riquezas aladas, venía con la firme intención de convertirse en un hombre adinerado. No llegó solo, vino acompañado de su esposa y su hija, a quien le atraía a conocer lugares nuevos y extraños. Fue ella quien en una expedición recogió sin que su padre lo notara un minúsculo juguete que le llamó la atención y lo llevó a su casa. A partir de ese día su comportamiento comenzó a cambiar de manera notoria. Sus padres pensaban que quizás se trataba de una reacción ante la nueva forma de vida con personas que eran muy diferentes en cuanto a costumbres. Un día, una de las ancianas del pueblo y quien servía a la familia, escuchó a la niña hablar a solas en una lengua extraña, incomprensible. Horrorizada recordó los sucesos vividos en su juventud, cuando un hechicero intentó quitarle la vida a su hijo recién nacido para revivir a un demonio. Las semanas siguientes fueron horribles, ya que algunos hombres y mujeres perdieron la vida. Todos estos decesos estaban relacionados, pues cada una de las víctimas formó parte del grupo satánico que alguna vez intentó cumplir todos sus deseos a través del sacrificio humano de infantes. Cuenta la leyenda que el ser incompleto de la bestia, mitad hombre, mitad cabra, vaga por el monte, tratando de atraer a aquellos ambiciosos que estén dispuestos a vender su alma, a cambio de grandes favores, y con ello traerlo a este mundo.